Soy una mujer de 25 años de Sudáfrica y esta es la historia de mi ex abusivo y su familia, aún más abusiva. Todos estos eventos ocurrieron durante un periodo de 6 años, cuando yo tenía entre 17 y 23 años, y lo peor es que no muchas personas conocen mi historia, y pronto entenderán por qué. Sé que todo esto ya es pasado, pero aún me afecta mucho y me cambió por completo. 6 años de mi vida fueron desperdiciados y arruinados, y mi historia es bastante larga, así que por favor ténganme paciencia. Para mi historia, usaré nombres falsos para todos y tampoco mencionaré mi nombre real. No quiero aburrirlos con la primera parte, así que, para resumir, cuando tenía 16 años, mi mamá y yo solíamos vivir con mi tía, quien es la hermana de mi mamá y su esposo. Un día de la nada, cuando volví de la escuela y entré en el patio, mi mamá me dijo que nos íbamos a mudar. Por alguna razón, el esposo de mi tía nos había echado a las dos, y hasta ahora no tengo ni idea de por qué. Así que ese año, a finales de noviembre, nos mudamos y terminamos viviendo con el hermano de mi mamá. Lo llamaré tío Ramón. Al año siguiente, en enero, mi tío empezó a buscar una escuela para mí en los alrededores. Según mi tío Ramón, todas las escuelas cercanas estaban llenas y las demás escuelas quedaban demasiado lejos, pero personalmente creo que ese no era el caso. Creo que simplemente no quería ponerme en una escuela porque sabía que tendría que pagar por todos mis útiles escolares y demás. En ese momento, él estaba cuidando a otra niña que era 6 o 7 años menor que yo, y ni siquiera era familia. Era la hija del exnovio de la exesposa de mi tío. Pero cuando conoció a esta niña, a quien llamaré Allison, se encariñó mucho con ella y la adoptó porque su familia no podía ayudarla con sus tareas escolares, así que ella iba muy mal en la escuela. Me rompe el corazón decir que mi tío la quería más de lo que me quería a mí o a su propia familia. La trataba como a una diosa. Le daba todo lo que quería, y estaba extremadamente consentida. Como él ya estaba cuidando a alguien a quien trataba como una princesa, no creo que estuviera dispuesto a hacer lo mismo por mí. Así que me dijo que tenía que salir a buscar trabajo. Así que ahí fui. Tenía 16 años, a punto de cumplir 17 en octubre de ese año, y tuve que salir a buscar trabajo. Afortunadamente, la otra hermana de mi mamá también vivía con nosotros en casa de mi tío en ese momento, y ella era gerente en una tienda de comestibles local. A los dos jefes les encantaba ella, así que logró conseguirme un trabajo allí como limpiadora. Y si pensé que mi vida iba cuesta abajo en ese momento, estaba muy equivocada. Comencé a trabajar el 5 de febrero, y la vida simplemente continuó, trabajando largas horas terribles por un salario miserable, teniendo conflictos con compañeros de trabajo que me acosaban, y más. Estuve trabajando allí durante todo el año, y todo estaba bien. Al año siguiente empecé a ver a un chico que venía a la tienda casi todos los días a comprar comestibles. Algunos días estaba solo, otros días estaba con otro chico, quien luego descubrí que era su primo, y tenía necesidades especiales. Era mayor que el primer chico, así que este chico y yo, al que llamaré José, y su primo con necesidades especiales, David. Así que José y yo comenzamos a mirarnos más y más cada vez que venía a la tienda. Eventualmente comenzamos a saludarnos, luego a hablar, a darnos abrazos cuando nos veíamos, y finalmente intercambiamos contactos y hablamos por teléfono. Ahora, sin añadir más detalles aburridos, nos hicimos mejores amigos y luego empezamos a salir. Comenzamos a salir a finales de ese mismo año, para ser precisos, el 26 de diciembre de 2015, básicamente un poco más de un año después de que nos mudáramos. Así que justo al comienzo de la última semana de diciembre de 2015, fui a casa de José. En ese momento, él vivía con su madre, Wendy, y su primo con necesidades especiales, del que hablé antes, David. Vivían en un pequeño complejo que consistía en 6 unidades por complejo. La idea inicial era quedarme la semana, pasar Año Nuevo allí, y luego volver a casa. Pero cuando terminó la semana, ambos estábamos tristes por la idea de estar separados, así que él le rogó a mi mamá que me dejara quedarme una semana más, y ella dijo que sí. Siguió así, y finalmente terminé mudándome con ellos. Así que, para entonces, había pasado básicamente un mes y no había vuelto a casa desde el año anterior, que era 2015. Así que había estado allí desde una semana antes del 2016 y hasta entonces. La señora Wendy, la madre de mi ex,
Tenía una enfermedad que básicamente te va consumiendo todos los músculos y demás a lo largo de los años, dejándote discapacitada. Cuando empecé a vivir con ellos, la enfermedad aún no la afectaba tanto. Aún podía moverse con muletas. Al principio le caía muy bien. Me llevaba al trabajo todas las mañanas y hablábamos de todo. Pero hacia mediados del año, comenzó a tratarme mal. No demasiado, pero lo suficiente como para que me diera cuenta de que estaba empezando a tener un rencor hacia mí. Y antes de eso, durante esos meses, conocí a la hermana mayor de José, Lucía, y a su esposa Miriam. También fueron amables conmigo. Pasaron 2 meses más y la señora Wendy comenzó a odiarme cada vez más, por alguna razón. E incluso llegó al punto de enfrentarse a mi ex José por algunas de las cosas que hacía para molestarla. Cosas de las que ni siquiera tenía idea. Solo oía a José y su madre gritarse entre sí con mi nombre entre sus palabras. Me quedaba allí sin saber qué demonios había hecho mal, e incluso llamaba a Lucía por teléfono para despotricar sobre cómo los estábamos molestando, y nos llamaba cosas como basura y pedazo de mierda. Palabras que realmente me herían profundamente. Pero no crean que José era un ángel, porque aunque me defendía de las absurdas acusaciones de su madre, también hubo muchas ocasiones en las que peleábamos y discutíamos, y cuando eso ocurría, a veces me abusaba físicamente. Me empujaba, me levantaba por el cuello y me lanzaba, o a veces se me acercaba, apretaba los dientes mientras me gritaba agresivamente, y al mismo tiempo tenía esa mirada feroz en sus ojos. Esto comenzó a suceder unos 3 meses después de que me mudé con ellos, y siendo honesta peleábamos mucho, y quiero decir casi constantemente, y cada vez que me agredía, recordaba las palabras de mi mamá: cuando un hombre te levanta la mano por primera vez, aléjate de él lo antes posible, porque solo seguirá haciéndolo. Pero estúpidamente, nunca quise irme porque lo amaba y siempre pensé que no lo volvería a hacer, y cada vez estaba equivocada. Nunca quise contárselo a mi mamá porque sabía que me habría sacado de esa situación a la fuerza, y todavía me odio a mí misma por no haberme ido antes. Así que pasó otro mes más, y estábamos todavía a mitad de 2016, cuando Lucía y su esposa vinieron de visita. Allí fue cuando le dijeron a su madre que su trabajo quería transferirla a KCN, básicamente otro nombre para Durban. Vivíamos en Johannesburgo en ese momento. Así que durante el resto de 2016 la familia hizo planes y arreglos para mudarse a KCN, y pasamos tiempo ordenando la casa, empacando y todo eso. Y, obviamente, yo iba con ellos, así que tuve que renunciar a mi trabajo. Pero creo que renuncié demasiado pronto porque todavía quedaban unos 4 a 6 meses de ese año. Tal vez no soy muy precisa en esto, pero es lo que recuerdo. También recuerdo que mi mamá pasó la Navidad con nosotros en casa de José ese año, y se fue al día siguiente. Luego llegó el año nuevo y esa fue la primera vez que Lucía empezó a tratarme igual que su madre lo hacía. Esa noche estaba borracha y enojada por las cosas que su madre había dicho de mí durante el año, y terminó gritándome, literalmente acercándose a mi cara y gritándome cosas como: te odio, una y otra vez. Incluso atacó físicamente a José, y su esposa Miriam, que estaba completamente loca, también se metió en la pelea, gritándonos y atacándonos. Todo eso ocurrió el último día de diciembre de 2016, solo unas pocas horas antes de que comenzara 2017. Después de renunciar a mi trabajo en 2016, comencé a limpiar la casa de la señora Wendy a cambio de un salario, y también ayudaba a José a cuidar a su madre. Como su enfermedad estaba empeorando y ella era demasiado pesada para que él la levantara solo, la ponía en una silla de ruedas, y luego tenía que levantarla de nuevo para llevarla al baño, la cama o donde quisiera estar. Así que todo esto estaba sucediendo, y mi vida solo se hacía más difícil y complicada. Finalmente, terminó el año 2016. Las peleas y todo lo que mencioné antes pasó, y llegó el año 2017. Unos meses después de que comenzara el nuevo año, finalmente nos mudamos a KCN, y honestamente, estoy llorando mientras escribo esto. Supongo que así es como me sentí cuando tuve que dejar a mi mamá atrás. No estaba feliz, pero tuve que elegir, y tomé una decisión terrible. Voy a resumir un poco esta parte también. Nos mudamos todos a KCN, los 7 de nosotros, porque éramos yo, José, Lucía y su esposa Miriam, la señora Wendy, el primo de José y Lucía, y una señora mayor que creo que era tía de la señora Wendy o algo por el estilo. De todos modos, nos mudamos y la vida solo empeoró.
José nunca dejó de abusar físicamente de mí cuando peleábamos o discutíamos. A veces llegaba al punto de lastimarme a mí misma por la agresión cuando discutíamos. Un día me golpeé la cabeza tan fuerte contra la pared que por un breve segundo, cuando mi cabeza chocó con la pared, mi vista se puso en blanco. Si eso tiene sentido. A veces Lucía y José también peleaban, o Lucía peleaba con su primo, o José con su primo. Todo era realmente un desastre. Cuando digo que peleaban, me refiero a gritarse como animales enloquecidos. Soy extremadamente sensible a las peleas y los gritos, y mi corazón no puede soportarlo. Sus peleas me asustaban tanto que, incluso si alguien me habla en un tono demasiado alto, siento que voy a tener un ataque de pánico y comenzar a llorar. Esa es una de las cosas a las que me refería cuando dije antes que ellos me cambiaron mucho. Otra cosa que también me cambió fue que cuando hablaba con Lucía y mi tono de voz era demasiado alto para ella, me gritaba y me decía que debía bajar mi actitud altanera hacia ella, y cosas por el estilo. Y eso era cuando ni siquiera tenía una actitud. Solo quería que me escuchara porque a veces no me oía hablar y me pedía que hablara más alto. Pero cada vez que lo hacía, esa era su reacción hacia mí. Desde que nos mudamos a KCAN, Lucía también comenzó a gritarme y a insultarme con todo tipo de palabras feas. Literalmente me abusaba casi todos los días, y un día me dijo que, como no estaba trabajando, mi madre tendría que pagar el alquiler para que yo viviera allí cada mes, o de lo contrario tendría que irme. Básicamente nos forzó a hacerlo, y al mismo tiempo me obligaron a trabajar como sirvienta en la casa, sola. Así que, en realidad, ellos debían pagarme a mí por ser su empleada doméstica, no yo a ellos. Mi mamá me dijo que no podía darles más de 1,000 rand por mes porque era todo lo que tenía, lo que, para quien se lo pregunte, son aproximadamente $50 estadounidenses. No les gustó, pero lo aceptaron. Y luego eso también se convirtió en un problema. Lucía también peleaba conmigo diciendo que mi mamá era tan inútil que ni siquiera podía dar más de 1,000 rand al mes, y que las compras mensuales eran mucho más caras que eso. Eso excluía el alquiler, la electricidad y todo lo demás, pero nunca entendieron que eso era todo lo que mi mamá podía dar. No trabajaba, solo recibía una pensión y también tenía que comprar sus propias necesidades. Según la ley sudafricana, nadie tiene permitido quitarle dinero a un pensionado. Al menos eso es lo que escuché. Incluso el banco no tiene permitido hacerlo. De hecho, puedes llevar a alguien a la corte por hacerlo. Cada centavo que mi mamá me enviaba, Lucía y los demás lo tomaban. Nunca me compraban champú, desodorante o cualquier otra cosa, y aun cuando mi mamá me enviaba dinero para que yo misma lo comprara, ellos se lo quedaban. A veces tenía que lavar mi cabello con jabón de platos porque no tenía champú, y tenía que usar papel higiénico como protección durante mi periodo. Constantemente se llevaban mi dinero. Me forzaban a limpiar la casa y peleaban conmigo por cosas insignificantes. A veces me decían que hiciera algo, y a mitad de camino me llamaban para que hiciera otra cosa, lo que tomaba bastante tiempo. Y cuando terminaba, volvía a hacer la primera tarea. Y luego peleaban y se quejaban de por qué la primera tarea no estaba terminada. Pero me mantenían tan ocupada con la otra tarea que no tenía tiempo para terminar la primera. Después de que nos mudamos a KCAN, nos quedamos en esa casa por un mes, y luego nos mudamos de nuevo, aún en la misma ciudad, solo a otro suburbio o pueblo, o lo que fuera, porque la primera casa tenía demasiadas escaleras para la madre de José, ya que no podía caminar. En ese punto ya estaba completamente en una silla de ruedas. La enfermedad había hecho mella en ella. A veces, cuando se trataba de mí, ella volvía a iniciar discusiones sobre cosas que ni siquiera sabía. Y luego Lucía continuaba la pelea gritándome, maldiciendo y abusando mentalmente de mí nuevamente. Nos quedamos en la segunda casa por un año, y al año siguiente, unos meses después, Miriam, la esposa de Lucía, decidió que quería un mono. En ese momento ya había perdido la cuenta de qué año era. El mono que quería era uno de esos pequeños monos capuchinos. Miriam prometió de todas las maneras posibles que dejaría de beber alcohol y de fumar marihuana si conseguía uno. Y sí, no mencioné esto antes, pero tanto Lucía como Miriam eran alcohólicas y adictas a la marihuana. Esas dos cosas eran su obsesión diaria. Todos los días bebían alcohol y fumaban marihuana, y no solo una botella. Su mínimo era al menos 3 o 4 botellas al día.
Cuando hablaron con la señora Wendy sobre eso, ella se negó, pero ellas fueron a escondidas y lo hicieron de todos modos, y solo se lo dijeron cuando el mono ya estaba en nuestra casa en su jaula. La señora Wendy estaba furiosa, pero eventualmente lo aceptó. Yo, por otro lado, no quería saber nada del mono. Miriam lo cuidaba, como había prometido, pero no por completo. No dejó el alcohol ni la marihuana como había prometido, y algunos días organizaban fiestas con amigos y alcohol, y yo me veía obligada a cuidar de ese maldito animal. No podía decir que no, y entonces se convirtió en algo regular para mí cuidar de él. Al principio solo tenía que ayudar a cambiarle el pañal. Luego, ocasionalmente me llamaban desde donde estuviera para hacerlo. Luego, tenía que empezar a hacerle la comida y prepararle su biberón de leche, ya que solo bebía leche para bebés. Luego, tenía que limpiar su jaula todos los días, sacar las mantas y ositos de peluche y poner otros limpios. Incluso tenía que empezar a cuidarlo cuando esas dos, a quienes les pertenecía el mono, salían a clubes a beber y a festejar. El mono se convirtió en mi responsabilidad completa, y lo odiaba porque no era mi animal. No quería ser parte de eso, y no pedí cuidar de él ni hacer todo por él. No lo pedí y no me importaba. Sé que probablemente suene cruel, pero simplemente no me gustan los monos. No son lo mío. Con el tiempo, sin embargo, él se convirtió más y más en mi responsabilidad. Cuando Lucía estaba en el trabajo, su esposa Miriam dormía todo el día, y yo me quedaba sola limpiando toda la casa, lavando la ropa y cuidando por completo al mono. Le daba leche, agua, comida y atención, y su dueña real simplemente dormía todo el día. Incluso cuando Lucía volvía a casa del trabajo, le daba atención al mono, pero me ordenaba que le trajera comida, agua, papas fritas y más. Apenas movía un dedo para hacer todas esas cosas, ni siquiera limpiar la casa. Pensaba que porque tenía un trabajo era demasiado buena para limpiar la casa y traer comida y bocadillos para su mono, o hacer cualquier cosa, en realidad. Y no importaba si estaba enferma, cansada o deprimida, todavía tenía que hacer todo. Ellas solo me decían que lo superara. Unos meses después de que consiguieron el mono, la señora Wendy terminó en el hospital porque su enfermedad le hacía difícil tragar. Durante unas semanas, tal vez incluso un mes o dos, estuvo entrando y saliendo del hospital. Finalmente un día ingresó y nunca salió. Dijeron que murió y la resucitaron, pero después de eso, ya no fue la misma. Terminó en un estado vegetativo. Solo las máquinas la mantenían respirando. Eventualmente tuvieron que desconectarla. Antes de hacerlo, cada uno de nosotros se paró junto a su cama y le hablamos. Podía escucharte, pero no podía moverse. Incluso después de cómo me trató y me faltó el respeto, todavía estuve a su lado mostrándole que me importaba. No creo que le importara mucho, pero sí. Todos estábamos realmente deprimidos y lloramos, pero eventualmente regresamos a casa y la vida siguió adelante, aunque nada cambió demasiado. Lo único que cambió fue que todos los que solían vivir con nosotros comenzaron a mudarse uno por uno, hasta que quedamos solo los cuatro. Yo, José, su hermana Lucía y su esposa Miriam, y obviamente el estúpido mono y los perros y gatos. Admito que Lucía se calmó un poco después de que su madre falleció. Era menos agresiva, pero aún había peleas entre ella y José, y entre ella y su esposa. Se volvió más mandona conmigo, dándome órdenes con más frecuencia, diciéndome qué hacer, etc. Después de un tiempo, consiguieron un segundo mono, una hembra. Entonces tuve el doble de responsabilidad, lo que me deprimió aún más. Mi ansiedad estaba por las nubes y la depresión comenzó a apoderarse de mí seriamente. No puedo recordar cuánto más tiempo vivimos en esa casa antes de mudarnos nuevamente. Nos quedamos en la nueva casa, pero todo seguía igual. Ellos seguían abusando mentalmente de mí, y José seguía abusando físicamente de mí. Nada nuevo allí. El abuso era un poco menor, pero aún estaba presente. Mi depresión empeoró debido al abuso, y también porque me seguían tratando como su sirvienta. Justo después de Navidad nos mudamos nuevamente. Esta vez nos mudamos a una casa enorme. José también consiguió un trabajo, y terminé cuidando a los monos por completo yo sola. En ese momento, creo que era 2021, porque cuando golpeó el COVID, aún vivíamos en la tercera casa, la que mencioné antes. Todos los días deseaba poder ser libre. Eventualmente terminé contándole a mi mamá sobre todo, excepto sobre el abuso físico de José. Solo se lo conté después cuando dejé esa vida abusiva,
Ella no podía creerlo, y comenzó a sentirse triste por las circunstancias en las que me encontraba, pero aún así me apoyaba. Recuerdo que constantemente molestaba e insistía a José para que nos mudáramos a nuestro propio lugar, ya que no teníamos que cuidar a su madre después de que ella falleció. Pero él siempre descartaba la idea, o me decía que no teníamos dinero, a lo que yo le respondía que podíamos irnos a vivir con mi mamá y mi tío y trabajar desde allí. Incluso mi tío Ramón lo sugirió, pero José simplemente no cedía. Fue entonces cuando supe que él estaba demasiado apegado a su hermana, y que eso nunca sucedería. Eso solo añadió más a mi depresión, y las constantes peleas entre Lucía y Miriam también me ponían de los nervios. Un día, en esa casa grande en la que vivíamos, las dos estaban borrachas de nuevo, y José estaba en el trabajo. Lucía y Miriam discutían por un pequeño sorbo de cerveza. Lucía había prometido a Miriam que le compraría una botella entera si le dejaba tomar un pequeño sorbo. Miriam se negó, y ambas agarraron el vaso y empezaron a tironearlo de un lado a otro. De repente, Miriam jaló el vaso de la mano de Lucía, y luego la golpeó en la cara con él. El vaso se rompió al golpear el rostro de Lucía y la cortó en varios lugares. Había cerveza y un charco de sangre por todas partes. Solo cuando Miriam vio la cantidad de daño infligido en el rostro de Lucía, comenzó a preocuparse. En otras ocasiones, se atacaban físicamente, peleando en el suelo, tirándose del pelo. Era una locura, y con mi intensa ansiedad, yo tenía que ver todo eso. Y como si las cosas no pudieran empeorar, en esa misma casa grande en la que vivíamos, los monos comenzaron a atacarme cada vez que me acercaba a ellos. La primera vez, me agarraron del tobillo mientras me alejaba y me mordieron. La herida fue tan profunda que todo mi zapato quedó empapado en sangre, y me resultaba extremadamente difícil caminar porque era muy doloroso. Después de eso, me atacaban ocasionalmente, pero cuando nos mudamos a nuestra última casa después de esa Navidad, los ataques se volvieron más frecuentes. Los monos lloraban por agua, y cuando se las daba me arañaban los brazos o me mordían si me acercaba demasiado. Solo podía controlar el daño en mi cuerpo limpiando la sangre y esas cosas, y generalmente, cuando hacían eso, simplemente los dejaba sin agua, porque en lugar de beberla me atacaban. Comenzó a suceder todos los días. Simplemente ya no podía hacer nada por ellos, pero aún así me obligaban a cuidar de ellos mientras José y Lucía estaban en el trabajo, y Miriam siempre dormía. Todos sabían que los monos me atacaban, y lo único que decían era, lo siento. Todas las mañanas, cuando Lucía y José se levantaban a las 6 de la mañana para prepararse para el trabajo, tenía que buscar la ropa de trabajo de ambos y prepararles el almuerzo. Todo mientras Miriam, o estaba dormida, o fumando un cigarrillo junto a Lucía. Ni siquiera podía buscar la ropa de su propia esposa. Yo tenía que correr de un lado a otro todas las mañanas para ellos. Después de que se iban, Miriam volvía a la cama a dormir, y yo nuevamente me quedaba sola limpiando, cuidando a los molestos monos, haciendo más coladas, y más. Ese último año, mi depresión realmente me afectó, y simplemente ya no quería vivir. Quería morir. Era tan grave que perdí mucho peso. Pasé de usar una talla 32 de pantalones a una talla 28. No sé si las tallas son las mismas en Estados Unidos, pero aquí una talla 28 es súper pequeña. No me importaba mucho la pérdida de peso porque finalmente me sentía lo suficientemente bien conmigo misma como para usar tops cortos. No es que estuviera gorda, pero no me sentía cómoda con mi cuerpo. Me sentía gorda, aunque realmente no lo estaba. Pero bueno, así de grave era mi depresión en ese momento. Incluso ya no amaba a José como lo hacía antes, al menos no de la misma manera. Para ese entonces, solo quería librarme del dolor de cualquier manera. Hacia finales del año, mi mamá necesitaba una cirugía para quitarse una catarata del ojo, y necesitaba mi ayuda porque estaba ciega de un ojo, y el que necesitaba la cirugía era su ojo bueno. La razón por la que necesitaba mi ayuda era porque estaba limpiando la casa de mi tío Ramón, preparando la cena y cuidando, ¿quién lo diría?, a su hermana, la misma tía cuyo esposo nos echó de su casa en primer lugar. Ambos, mi tía y su esposo, vivían allí ahora también, y la otra hermana de mi mamá, la que era la gerente de la tienda donde trabajé, también se mudó a KZN para vivir con su novio, que ahora es su esposo. Olvidé mencionar que la otra hermana de mi mamá y su esposo también vivían allí cuando yo estaba allí,
Pero cuando mi tía se mudó a KCN, mi otra tía y su esposo se mudaron al departamento donde vivían ellos. Ahora nunca me agradó el esposo de mi tía porque es un pervertido. Una vez me acorraló y me tocó de manera inapropiada, pero nunca se lo conté a nadie. Así que cuando mi tía y su esposo pervertido se mudaron al departamento que estaba disponible, quedaba un dormitorio libre en la casa, y ese es el dormitorio en el que mi tía y su esposo, que nos echó, viven ahora. Así que mi mamá y yo discutimos sobre mi situación y cómo podría ayudarla, hasta que le dije que no quería regresar una vez que estuviera en Johannesburgo de nuevo. Fue entonces cuando planeamos mi escape. Si Lucía hubiera sabido que no iba a volver, no me habría dejado ir. Así que les dijimos que solo iba a ayudar a mi mamá hasta que su ojo mejorara. Cuando le contamos a Lucía sobre eso, ella inmediatamente me dijo que sabía que mi madre no me iba a devolver, y yo simplemente mentí y le dije que volvería. Tuve que empacar algunas de mis cosas en bolsas de basura negras y luego esconderlas afuera en el jardín. Cuando mi mamá y el tío Ramón llegaron, me escabullí y rápidamente llevamos las bolsas al coche. Luego, volví a entrar por la puerta trasera y salí por la puerta principal como si nada. Mi mamá y mi tío entraron, saludaron a todos y luego llevamos mis 2 o 3 bolsas restantes al coche. Dije mis despedidas y nos fuimos. Es un viaje de 6 horas desde Johannesburgo hasta KCN, así que mi tío no quería perder tiempo y por eso no llevé mi Xbox conmigo. Tanto José como yo teníamos nuestras propias consolas, pero nunca recuperé la mía. Fui estúpida por dejarla atrás. De hecho, fue robada por uno de los amigos de José, y él se negó a reemplazarla. Conseguí una nueva de segunda mano y funcionó durante un tiempo, pero luego dejó de funcionar. Se enciende, pero no muestra imagen en la televisión en absoluto, y me siento muy deprimida por eso porque no tengo los medios financieros para comprarme una nueva. El trabajo que tengo no paga mucho, y me llevaría años ahorrar para una nueva. Pero aparte de eso, para hacer corta una historia larga, me mudé de vuelta con mi mamá y mi tío, y tuve que dejar más de la mitad de mis cosas atrás. Perdí tanto con esa familia, no solo cosas materiales, sino también a mí misma. Fue en diciembre de 2022 cuando regresé a casa. Después de llegar a casa esperé unos días y luego terminé con José. Él seguía obsesionado conmigo casi todo el año siguiente, pero finalmente me dejó en paz. Durante ese año, fui a visitar a mi mejor amiga, a quien no había visto en 10 años, y mientras estaba allí, conocí a un nuevo chico que también vivía en la misma área que ella. Intercambiamos números y empezamos a hablar. Nos volvimos muy cercanos y después de un tiempo de estar hablando le dije directamente que me gustaba y que quería estar con él. Él sentía lo mismo, y en octubre comenzamos a salir. Le conté sobre mi vida, y él literalmente quería matar a mi ex. Nos visitábamos constantemente, y mi familia lo conoció y lo ama. Mi vida era perfecta, pero luego, lamentablemente, en agosto de 2023, mi mamá falleció. Realmente me devastó y me rompió por completo. Nunca había llorado tanto en mi vida. Incluso mi nuevo novio, a quien llamaré Joel, no podía creerlo. Mi tío entonces quería que yo tomara el lugar de mi mamá, es decir, que limpiara la casa, preparara la cena y cuidara a mi tía discapacitada y a su esposo perezoso. Le conté a Joel sobre esto y él me dijo que no había manera de que eso sucediera. Me dijo que fuera a vivir con él, y eso fue exactamente lo que hice. El tío Ramón dijo que estaba bien, pero puedo sentir que no está contento con la decisión. Pero a Joel no le importa porque dice que solo estaría desperdiciando mi vida si me quedaba allí, en lugar de estar aquí, construyendo un futuro con él, lo cual es completamente cierto. Así que me fui en septiembre. Tampoco soportaba vivir en la misma casa en la que estaba tan acostumbrada a tener a mi mamá cerca. Luego conseguí un pequeño trabajo en una subasta. Solo trabajo 2 días a la semana, el salario no es mucho, pero es suficiente para comprar lo que necesito, excepto, claro, para mi Xbox como mencioné antes. Pero te digo que no he sido tan feliz en años. Joel es un hombre increíble. Es perfecto en todos los sentidos y me hace sentir como una verdadera princesa. Y me trata como una también. Nunca me ha tratado mal de ninguna manera, y en el tiempo que llevamos juntos me ha dado más en un año que lo que mi ex me dio en 2 meses. Su familia es increíble, y son personas muy tranquilas, incluso cuando están enojados.
Supongo que puedo decir que mi mamá puede descansar en paz sabiendo que finalmente encontré a mi príncipe azul y que su familia son verdaderos ángeles. Todavía vivimos con sus padres, pero él está trabajando para construir un futuro para nosotros, y yo también. Llevamos 1 año y 4 meses juntos, y seguimos muy bien, y nunca he sido tan feliz. Todavía estoy tan enamorada de él como lo estaba cuando nos conocimos. Lamento que mi historia haya resultado ser tan larga. Tenía tanto que compartir y todavía queda mucha tristeza dentro de mí. Las lágrimas que derramé mientras escribía todo esto son muchas, pero me siento mejor sabiendo que mi historia está afuera. Solo necesitaba que la gente supiera. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Prometo que si envío otra historia no será tan larga. Y si estás ahí fuera, atrapado en una relación abusiva con un novio, una novia o su familia, por favor, deja esa situación. Te prometo que realmente hay alguien mejor esperándote. Soy una chica de 20 y tantos años. En 2021 asistí a una fiesta de Año Nuevo de una nueva amiga que había hecho. Como resultado, conocí a sus amigos y a un chico al que llamaremos Martín. Teníamos muchos intereses similares y conectamos. Comenzamos a salir a principios de septiembre de 2022. No mucho después comenzaron a aparecer señales de alerta. Dijo te amo después de solo 2 días. Le dije que no estaba lista para eso todavía, que era demasiado pronto. Luego comenzó a aparecer en mi apartamento después del trabajo sin preguntar. Una vez trajo comida rápida. Al principio, se lo agradecí. Sin embargo, después de que terminé de comer, me cuestionó por qué lo había hecho, diciendo que era azúcar, grasa y carbohidratos. Luego continuó con una perorata sobre cómo debería hacer ayuno intermitente, porque eso es lo que le había curado su gota. También dijo que si las personas con cáncer lo hicieran, se curarían. Me enojé mucho por esto, ya que él sabía que mi papá había fallecido de cáncer en 2016. Antes de empezar a salir, le había dicho que no estaba bien hablar así. Pareció admitir que estaba equivocado y se disculpó. Estúpidamente le di otra oportunidad. Después de esa situación, las cosas solo fueron empeorando. Se negaba a conocer a mis amigos y me presentaba de manera agresiva a los suyos. Me dijo que preferiría estar en el gimnasio que pasar tiempo con mis amigos. Su madre se negó a conocerme porque tengo tatuajes, diciendo que la gente con tatuajes roba en su casa. Así que nunca me permitió ir a su casa, ya que él vivía con ella en ese momento. Irónicamente, él me robaba mis bolsas de nicotina. Quería que dejara de usarlas bajo sus términos, aunque él fumaba y vapeaba constantemente. Me preguntó qué quería de regalo de unas vacaciones a las que iba, y le dije que me encantan las postales. Me respondió que era algo tonto. Mi última gota fue cuando lo senté para hablar de todo, de cómo me sentía incómoda con sus acciones. No gritamos ni discutimos. Fue una conversación adulta, al menos por mi parte. En lugar de escuchar lo que tenía que decir, solo dijo, «Golpéame en la cara, eso lo arreglará». Terminé la relación en ese momento. Le dije que solo quería ser amigos porque estábamos en un grupo de amigos en común. La relación duró 2 meses. Eso comenzó un ciclo vicioso de bombardeo de amor. Me traía regalos de cosas que a él le gustaban, no cosas basadas en mis propios intereses. Empezó a invitar individualmente a mis amigos a cenar y a preguntarles por mí. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba haciendo, tuve suficiente. Mis amigos le dijeron que parara y que me diera espacio. Lo bloqueé en todas las redes sociales, o eso pensé. En marzo de 2022, justo en mi cumpleaños, me di cuenta de que había olvidado bloquearlo en Snapchat porque apenas lo uso. Recibí una notificación de que Martín estaba escribiendo. No le di ni un segundo para enviar el mensaje y lo bloqueé de inmediato. Finalmente las cosas se calmaron de su lado durante aproximadamente 1 año. Lo vi en eventos y fiestas organizadas por amigos del grupo, pero no hablamos. Comencé a superarlo. Volví a usar aplicaciones de citas y empecé a salir casualmente. Todo iba bien hasta junio de 2023. Un amigo mío falleció repentinamente. Debido a mi dolor, decidí reconectar con otras personas y reparar amistades rotas, lo que incluyó a Martín. En un evento, mientras estaba borracha, comencé a llorar por la pérdida de mi amigo. Martín puso su brazo alrededor de mí y dijo que entendía lo que estaba pasando. Fue al velorio de mi amiga, aunque ella no lo quería.
También quiero mencionar que Martín tiene un gran problema de miedo a perderse algo, también conocido como FOMO. Esto me molestó mucho, pero estaba demasiado borracha y triste para discutirlo. Martín comenzó a ser un amigo muy necesitado, constantemente preguntando sobre las cosas que publicaba en mis redes sociales y molestándose porque no me despedí de él personalmente después de una reunión. Rápidamente me arrepentí de haber decidido hacer las paces con él. En pocas semanas, Martín me envió un mensaje diciendo que le encantaba mi terapeuta, lo cual me confundió mucho porque nunca le había dicho quién era mi terapeuta. Me dijo que vio la tarjeta de presentación que tenía en mi refrigerador. Este terapeuta está a 5 minutos de mi apartamento. Martín tuvo que conducir 45 minutos de ida y vuelta para verlo, en lugar de ir a uno más cercano. Le dije que eso me hacía sentir muy incómoda y silencié sus mensajes. Unos días después, mi compañera de cuarto estaba borrando imágenes de la memoria de nuestras cámaras de seguridad. Tenemos una cámara apuntando al estacionamiento de nuestro apartamento debido a varios robos de convertidores catalíticos. Varias veces entre junio de 2022 y octubre de 2022, Martín estuvo sentado en el estacionamiento de mi apartamento. Le envié un mensaje con las pruebas que tenía, y él confesó que había estado sentado en el estacionamiento por los recuerdos. También admitió haber ido a mi terapeuta para sentirse más cerca de mí, que fue a mi tatuador para actuar como si fueran amigos, y que quería verme en el funeral de mi amiga. También confesó haber entrado en grupos de chat y canales de Discord, porque yo estaba en ellos, que asistió a conciertos y espectáculos basados en mis gustos musicales, aunque alguna vez dijo que mi gusto musical era basura. Admitió que no había superado nuestra relación. Le dije que solo habíamos salido por 2 meses y que esta era su última advertencia. Si continuaba, contactaría a la policía y obtendría una orden de restricción. Luego lo bloqueé nuevamente en todo. Mientras todo esto sucedía, comencé a conocer a alguien nuevo en el grupo de amigos, a quien llamaremos Alan. Una noche, mientras Alan y yo estábamos juntos, Martín decidió conducir hasta la casa de Alan y se quedó fuera por 2 horas. Esto fue captado en nuestra cámara Ring. Alan me dijo que esto era serio, y todos le contamos a nuestros amigos todo lo que estaba sucediendo. Hasta ese momento solo había sido vaga sobre Martín, diciendo que necesitaba espacio y que no quería estar cerca de él, porque quería mantener al grupo unido, lo cual fue estúpido de mi parte. Como resultado, Martín fue expulsado de los chats del grupo de amigos, y le dijeron que se mantuviera alejado, que estaba siendo un acosador. Actuó como si estuviera confundido y preguntó por qué lo estábamos cancelando, en lugar de hablar las cosas con él. Les dijo a todos que era una buena persona y que nada de lo que hizo fue malicioso, que es neurodivergente, y que no sabía lo que estaba haciendo. A lo que todos le respondieron rápidamente que, solo porque no fuera malicioso, no significaba que no fuera extremadamente espeluznante como se estaba colocando en espacios donde yo debería sentirme segura, y él no debería estar. No ha intentado nada en algunos meses. Comencé el proceso para solicitar una orden de restricción, por si acaso la necesitara. También me mudaré en unos meses y mantendré mi nueva dirección en secreto, así que espero no volver a verlo por el resto de mi vida. Conocí a mi ex en la escuela secundaria. Vamos a llamarlo Marcos. Yo estaba en 2º año y él en 3º en ese momento. Íbamos a la escuela en un pueblo pequeño, así que prácticamente crecimos juntos. Desarrollé un gran enamoramiento por él cuando estaba en la secundaria. Vengo de una familia tóxica y fui abusada sexualmente a una edad muy temprana. Creo que empecé a buscar a chicos desde la secundaria como una forma de escapar de mi horrible vida en casa. Yo era la típica chica que intentaba ser emo a la que le gustaban los chicos malos. Crecí con una intensa ansiedad, así que creo que los chicos masculinos me hacían sentir segura. Marcos me hacía sentir segura. Éramos prácticamente opuestos. Yo era tímida, frágil, mientras que él era sociable, más popular y no tenía miedo de tomar la iniciativa. Siempre se burlaba de mí y me hacía enojar, pero me gustaba porque siempre me notaba cuando me sentía invisible para los demás. Desarrollé un gran enamoramiento por él hasta que comenzamos a vernos cuando estábamos en la escuela secundaria. Necesitaba un aventón a casa después de la escuela, y él dijo que me llevaría.
Después de eso, comenzamos a pasar mucho tiempo juntos, y todo se fue cuesta abajo desde ahí. Él no fue un buen novio al principio. Básicamente nunca me prestaba atención y casi me evitaba, lo que me hacía desear aún más su atención. Estaba tan asustada de estar sola que simplemente lo aguantaba. Después de un año estaba a punto de romper con él cuando confesó que me amaba. Eso fue todo lo que necesitó para engancharme de nuevo. Él se fue a la universidad, a 6 horas de distancia, y yo lo esperé. Cuando me gradué de la escuela secundaria, lo seguí a la misma universidad. Fue entonces cuando comenzó a aislarme. Desde el primer día de mi primer año de universidad, me obligaba a dormir con él en su casa, que sus padres pagaban fuera del campus. Me convenció de dejar de hablar con mis amigos, mis compañeros de dormitorio, e incluso con mi propia familia. Me convenció de que él era el único en quien podía confiar. Me convenció de que yo era la única que realmente lo entendía como persona, y me amenazaba con suicidarse cada vez que teníamos una pelea, y yo intentaba dejarlo. Me llevó de regreso con él a una universidad que estaba más cerca de nuestra ciudad natal, y yo lo dejé. Él siguió aislándome, amenazando con suicidarse si lo dejaba. Cada vez que uno de mis seres queridos intentaba convencerme de que él era tóxico, él me culpaba a mí, y giraba la discusión para hacer parecer que era yo la culpable. Una vez en realidad ató una cuerda a su cuello en un intento de terminar con su vida, porque sentía que no podía vivir sin mí, y me convenció de que lo mantuviera en secreto. Perdí tantos amigos, y me perdí de vivir mi primer año de universidad. Dejé de pasar tiempo con mi familia porque estaba convencida de que él era el único que me entendía. Aquí es donde empiezan las cosas realmente horribles. Pasaron 2 años, es 2015 y la policía allana mi casa. Mi padre es arrestado y acusado de tomar fotos y subirlas a la web oscura. Todo mi pueblo descubre que es un pedófilo y él se suicida. Mi familia ya era tóxica, pero mi mundo se volteó aún más al revés. Por el dolor prácticamente viví con Marcos y su familia durante un par de semanas. Un mes después de que mi padre falleciera, impulsivamente decidí mudarme a un apartamento con Marcos. Solo tuvimos el contrato de arrendamiento juntos por 2 semanas, y fue todo lo que necesité para llegar a mi punto de quiebre. Después de que mi papá se suicidó, supe que no podía seguir viviendo así. Decidí romper con Marcos, se lo dije a sus padres y me comuniqué con sus amigos a través de Facebook para contarles. Sus padres se reunieron con nosotros y básicamente culparon las tendencias suicidas de Marcos a nuestra relación. Decidieron no tomar ninguna acción. La misma noche después de que regresamos de cenar con sus padres, le dije que lo iba a dejar y se volvió loco. Fue al baño y comenzó a llorar y a tener una conversación consigo mismo. Luego comenzó a caminar de un lado a otro en el pasillo de nuestro apartamento murmurando para sí mismo. Fue la primera vez que lo vi hacer eso. Luego comenzó a empujarme contra la pared y me quitó el teléfono. Cuando fui al armario a recoger mi ropa, bloqueó la puerta y luego me encerró en el armario. Marcos y su familia también son muy conservadores, y él tenía entre 4 o 5 armas de fuego en nuestro apartamento. Agarró una Glock y continuó bloqueándome en el armario, suplicándome que no lo dejara. Lo que pasó después es confuso, todavía hay muchas cosas que no puedo recordar hasta el día de hoy, pero de alguna manera terminamos en la sala de estar, y él ahora estaba encima de mí en la esquina de la sala. Me mostró que el cargador del arma estaba completamente cargado, sacándolo y volviéndolo a meter. Luego se tomó la molestia de mostrarme que el seguro estaba quitado, retiró el cargador y luego apuntó la pistola a su cabeza con el dedo en el gatillo. Estaba mirándome a los ojos en ese mismo momento, y yo le rogaba que me dejara ir, llorando. Me dijo que si los vecinos me oían llorar, mataría a los dos. Solo me balanceaba de adelante hacia atrás con las manos cubriendo mis oídos, preparándome mentalmente para el sonido del disparo y para que partes de su cerebro o su sangre terminaran sobre mí. Me estaba preparando para la posibilidad de que esos fueran mis últimos momentos con vida. Luego, en un acto de desesperación, le dije que me quedaría. Por suerte, me creyó. Lo convencí de que necesitaba ir al baño y le pedí si me podía devolver el teléfono. Me lo devolvió, pero se quedó fuera de la puerta del baño y me advirtió que no contactara a nadie. Solo me reí y le dije, no, nunca haría eso, soy tuya para siempre. Cuando entré al baño, envié un mensaje a la primera persona que vi para que llamara a la policía. Cuando salí del baño, luego lo convencí de que realmente necesitaba salir a comprar cigarrillos.
Cuando salimos de nuestro apartamento, la policía rodeaba la propiedad. Ambos estábamos tan tranquilos que los policías comenzaron a pasar de largo hasta que comencé a gritar: «Es él, es él», señalándolo. Terminaron poniéndolo en vigilancia suicida y luego lo internaron en una institución mental durante una semana. Solo lo vi una vez después de eso. El trabajador social dejó su archivo abierto en un momento y vi que lo habían diagnosticado con psicosis. Le mentí de nuevo, le dije que me quedaría, sabiendo perfectamente que no lo haría. Después de todo esto, los padres y amigos de Marcos realmente me culparon a mí por el incidente. Hasta el día de hoy, nunca entenderé cómo puedo ser la mala en esta situación. Tenía solo 20 años, y mi padre acababa de suicidarse en ese momento. Llamar a la policía fue la decisión correcta una vez que me di cuenta de que su familia y amigos no iban a actuar. Yo solo era una chica que tenía que defenderse a sí misma mientras atravesaba el duelo. Después de todo esto, Marcos logró convencer a su familia y amigos de que yo era la abusiva y que yo era la manipuladora con problemas de ira. Me mudé con mi hermana después de esto. La policía confiscó todas las armas de Marcos y su licencia de armas. También me informaron que sería expulsado del ejército por esto. Me enteré por un amigo que el abuelo de Marcos recogió todas sus armas en la estación de policía y luego se las devolvió. Marcos apareció en el apartamento de mi hermana y mío varias veces, a veces en plena noche. Una vez apareció buscando un anillo de promesa que me había dado, aunque ya me había dicho que lo guardara. Me dijo que necesitaba venderlo para conseguir dinero para drogas porque, según él, yo lo había enganchado a las drogas desde la institución mental. Me amenazó con hacer que me arrestaran por robar su propiedad. Apareció en casas de mis amigos y una vez intentó pelearse con uno de ellos y le gritó insultos racistas. También empecé a recibir amenazas de muerte de números anónimos, diciéndome que debería estar muerta como mi padre. Fui a la policía y logré que le prohibieran la entrada al complejo de apartamentos de mi hermana y mío. La policía me dijo que realmente no podían hacer mucho más, solo documentar cualquier cosa que pudiera servir como prueba en su contra. Hubo un tiempo en mi vida en el que me sentía muy impotente. No tenía recursos ni familia. Mi hermana llegó a resentirme por ponerla en peligro con mi ex. Nos distanciamos y yo seguí frecuentando a la gente equivocada y teniendo una serie de relaciones muy malas. A pesar de todo, logré permanecer en la universidad y estuve a punto de fracasar. Marcos solía pasar en coche frente a mi casa durante años. A veces aparecía en mi trabajo hasta que conseguí que le prohibieran la entrada. Seguí recibiendo amenazas de muerte de números anónimos, y hasta el día de hoy no estoy segura si eran de él, pero tengo mis sospechas. Constantemente me comunicaba con líneas de ayuda para víctimas de abuso doméstico buscando consejo. Me mudé a mi propio apartamento en una parte diferente de la ciudad, y prácticamente nunca salía de mi casa, excepto para ir a clases, hacer las compras o salir de la ciudad. La pandemia fue casi una bendición para mí porque significaba seguridad. Después de graduarme de la universidad conseguí un trabajo y me mudé. Desarrollé un trastorno de estrés postraumático intenso después de toda esta experiencia. Hasta el día de hoy, sigo teniendo pesadillas en las que grito hasta que mis compañeros de cuarto tienen que despertarme. Fui diagnosticada con ansiedad severa y depresión. Las secuelas de todo esto, sumadas al trauma de mi familia, han sido realmente difíciles, pero estoy haciendo todo lo que puedo para estar lo más cerca posible de estar bien. Arreglé mi vida y busqué ayuda. También dejé ir a muchas personas tóxicas y conocí a mucha gente increíble que me ha llenado de amor y apoyo. Lo único que le agradezco a Marcos es que toda esa experiencia me obligó a salir de mi caparazón y a defenderme a mí misma. Si no hubiera sido por esta experiencia, y todas las demás que viví en mi vida, no sería quien soy ahora. Ahora tengo un novio amoroso, ya no tengo miedo de estar sola, y soy la persona más valiente que jamás he sido. Ahora tengo 26 años y sé que esto me afectará por el resto de mi vida, pero para cualquiera que esté escuchando y esté en una situación similar, es posible salir de esto y aún vivir una vida plena y feliz. Vales la pena. A Marcos, ya no te tengo miedo. Nunca volveré a tenerte miedo. Podrías matarme mañana, y aún así nunca podrás quitarme las cosas increíbles que he hecho con mi vida o el amor que he desarrollado por mí misma. Nunca guardaré silencio. Si alguna vez intentas derribarme, te arrastraré conmigo.
He querido publicar esto aquí desde hace un tiempo. Escribí mi primer borrador en abril, así que me ha tomado mucho tiempo y muchas sesiones de terapia poder pensar en esta experiencia. Me he dado cuenta de cuántas historias de personas toman lugar a lo largo de semanas, meses e incluso años, así que estoy aquí para contarles la mía, 12 horas de mi vida. Logré bloquear muchos recuerdos relacionados con esa noche, pero a principios de este año fui asaltada y mi trastorno de estrés postraumático regresó, al igual que muchos de los recuerdos que me faltaban de esas 12 horas. Esta es la primera vez que le cuento a alguien toda la historia de lo que me pasó. No se lo he contado a mi pareja, a mi terapeuta ni a mis padres. Nadie conoce los detalles. Si hay algo que debería sacarse de mi historia es esto: no tienes que ser amable con todas las personas que conoces. En octubre de 2018 tenía 18 años, en mi primer año de universidad en una gran ciudad del Reino Unido. Siempre había vivido en el campo antes de eso, así que carecía de conocimientos de malicia urbana. Aproximadamente un año antes de ir a la universidad, había comenzado una relación con un chico, Esteban, ahora mi ex. Era mi primera relación real y yo lo veía como lo máximo, pero él no lo correspondía de una manera amorosa y compasiva. Esteban comenzó siendo muy abusivo emocionalmente, y fue empeorando progresivamente. Pero esa es otra historia. En este punto Esteban y yo llevábamos juntos casi un año, y habíamos aplicado a universidades en la misma ciudad, casi por coincidencia. Incluso ambos terminamos mudándonos a la misma ciudad. Yo quería tener una verdadera vida estudiantil, así que conseguí alojamiento en un bloque estudiantil al otro lado de la ciudad respecto a él. Esteban había estado usando drogas durante un tiempo, comenzando solo con marihuana, pero esto progresó rápidamente. Y para cuando estábamos en la universidad, ya consumía muchas drogas duras con regularidad, además de fumar marihuana varias veces al día. Honestamente, no creo que alguna vez estuviera sobrio. Cuando nos mudamos a nuestra universidad, aún nos veíamos cada 2 días, y él encontró a un traficante de drogas regular llamado Mirko, de quien había estado comprando continuamente desde que llegamos en septiembre. Esteban solía comprarle a Mirko varias veces por semana, así que en un par de ocasiones lo había conocido brevemente. Mirko vivía mucho más cerca de mi alojamiento que del de Esteban, por lo que un par de semanas antes de que todo esto sucediera, Esteban había comenzado a recoger las drogas de Mirko cuando venía a verme, lo que significaba que Mirko a menudo estaba fuera de mi residencia. Esteban me había pedido varias veces si podía recoger la droga que compraba de Mirko, pero siempre me sentí incómoda hablando con Mirko sola. Además, rara vez fumaba marihuana, así que se sentía raro recoger drogas en general. Un día, a finales de octubre, Esteban tenía planes de venir a verme esa noche y me pidió nuevamente si podía recoger algo de marihuana de Mirko. Estaba de buen humor ese día, y me sentía más segura que de costumbre, así que por primera vez acepté. Esteban me dio el número de Mirko y dijo que me enviaría un mensaje cuando estuviera de camino. Solo pasaron unos 10 minutos cuando recibí un mensaje de Mirko diciendo que estaba casi fuera de mi apartamento y que tenía que salir, así que lo hice. Afuera de mi alojamiento había una zona más tranquila con muchos bancos, así que me senté y esperé por él. Detrás de mí solo había una pared y un área cerrada que tenía todos los cubos de basura del edificio. De repente, sentí las manos de alguien en mis hombros de una manera extraña y espeluznante. Me sobresalté y me di cuenta de que era Mirko, a quien apenas reconocí, ya que solo lo había visto brevemente un par de veces. Ahora me doy cuenta de que tenía la espalda contra la pared y el área de almacenamiento de basura, por lo que él debió haber estado esperando allí. Inmediatamente me puse en guardia por la forma en que me tocó los hombros, especialmente porque no lo conocía, así que me alejé de él cuando se sentó a mi lado. Comenzó a hablarme como si fuéramos amigos, haciéndome 1.000.000 de preguntas sobre mí, incluso preguntas profundamente personales. Durante todo el tiempo estuve esquivando las preguntas, sin querer darle ninguna información, así que comencé a preguntarle cosas a él. Inició un largo monólogo sobre sí mismo y su vida, donde me contó abiertamente que acababa de salir de la cárcel unos meses antes. Fue por algo armado, algún tipo de crimen violento. Yo seguía escuchando su parloteo asintiendo, pero aún tratando de volver al punto principal: recoger las drogas para mi novio y largarme. Siempre he sido capaz de hablar con cualquiera, y siempre me enseñaron a ser amable cuando alguien habla.
Así que terminé sentada allí durante aproximadamente una hora, tratando de llevar la conversación de vuelta a la razón por la que estaba allí. Recoger drogas para mi novio e irme. Pasó tanto tiempo que de hecho comenzó a oscurecer. Sabía que mi novio iba a venir pronto, así que seguía mirando mi teléfono para ver si estaba de camino, pero no había respondido. Finalmente le dije a Mirko que necesitaba regresar a mi apartamento porque iba a reunirme con mi novio pronto, y luego iba a salir a bailar con algunos amigos, así que necesitaba prepararme, y le pregunté si podía darme las drogas. Luego me dijo, «Bueno, no puedo dártelas aquí, hay cámaras por todas partes. Podemos ir adentro para que te las dé». Había presenciado cómo le daba drogas a mi novio en ese mismo lugar muchas veces antes, así que sabía que eso era una mentira. No quería que Mirko volviera a mi apartamento, así que le dije que podía entrar al vestíbulo de mi edificio, donde había un baño para discapacitados, y que me las podía dar allí. Estuvo de acuerdo y me siguió adentro. Entramos al baño, que era muy grande, así que no tenía que estar demasiado cerca de él, y él cerró con llave la puerta detrás de nosotros. Luego comenzó a hurgar en algo en su bolsillo. Supuse que eran las drogas. Pero en lugar de eso se bajó los pantalones por completo y comenzó a orinar en el inodoro. Me quedé horrorizada. Este tipo simplemente mostró su pene y comenzó a orinar, pero lo racionalicé pensando que no había forma de que tuviera alguna intención sexual porque nos había visto a mí y a mi novio juntos, así que sabía que yo estaba en una relación. Supuse que simplemente necesitaba orinar. Mantuve los ojos cerrados todo el tiempo, y cuando escuché que tiró de la cadena, pensé que finalmente me daría las drogas que había ido a buscar. Ten en cuenta que todo esto ya llevaba 1 hora y media. Luego dijo, «Realmente quiero hacerme un porro, pero aquí no hay espacio para hacerlo. ¿Puedo ir a tu escritorio a enrollarlo y luego te doy lo de Esteban?» Le pregunté nuevamente si me lo podía dar en ese momento, y me dijo que no, diciendo que yo estaba siendo grosera por no invitarlo a entrar. Para este punto, ya quería prepararme para salir con mis amigos, y sabía que mi novio llegaría en cualquier momento, así que pensé que estaría bien, aunque no me gustaba la idea. Es importante señalar que yo era emocionalmente abusada por mi novio, y sabía que se enojaría conmigo si no recogía sus drogas o si molestaba a Mirko, porque era su dealer favorito. Honestamente pensé que Mirko era inofensivo, a pesar de que me había dicho que era un criminal violento, y me convencí de que solo era un poco raro y que todo estaría bien. A regañadientes llevé a Mirko a mi apartamento, abrí la puerta y lo dejé entrar. Le dije que tenía que hacer su porro rápido porque yo tenía que arreglarme. Finalmente me dio las drogas que mi novio quería, así que me sentí un poco mejor en ese momento. Caminó hacia mi escritorio, movió todas mis cosas a un lado y se sentó, sacando lo necesario para hacer su porro. No sé cómo se hace un porro, pero he visto a Esteban hacerlo muchas veces, así que sé que no toma más de 1 minuto o 2. Mirko seguía intentando hablar conmigo, pero para ese punto mis respuestas eran cada vez más cortas. Hizo ese porro tan lentamente que no puedo ni describirlo. Luego dijo, «Bueno, no puedo fumar esto afuera, ¿está bien si me quedo aquí a fumarlo? Solo tomará 5 minutos». Le dije que no y le repetí que tenía que arreglarme. Él respondió, «Está bien, puedes arreglarte conmigo aquí». Para este punto ya estaba harta. Volví a escribirle a mi novio para decirle que se apresurara. Mirko me preguntó nuevamente, y en mi frustración, solo queriendo que este tipo saliera de mi apartamento, le dije, «Está bien, pero rápido». Luego salí de mi habitación y fui a la cocina compartida. Solo tenía 2 compañeros de piso, y ninguno estaba en el apartamento esa noche. Agarré algo de vino y una copa para tomar unas bebidas sola y regresé a mi habitación. Me senté durante otros 15 minutos siendo cada vez menos amable, pero él seguía hablando conmigo. Bebí mi primera copa de vino bastante rápido, y decidí que si Mirko iba a tardar una eternidad, entonces simplemente me arreglaría para salir con mis amigos. Le dije que cuando terminara de fumar podía irse solo, así que tomé algo de ropa y me metí en la ducha. Quizás 1 minuto después de empezar a ducharme, escuché unos pasos suaves fuera de la puerta, como si fuera una escena de una película de terror. Vi cómo lentamente el pomo de la puerta comenzaba a moverse hacia abajo. Gracias a Dios recordé cerrar la puerta con llave. De repente Mirko comenzó a golpear la puerta. Apagué la ducha y dije, ¿Hola? A través de la puerta. Él gritó desde afuera pidiéndome que lo dejara entrar porque necesitaba orinar otra vez. Obviamente le dije que no,
Y me sequé y me vestí. Afortunadamente había llevado ropa al baño, lo más rápido que pude. En este punto, me di cuenta de que no se iba a ir de mi apartamento hasta que yo me fuera. Así que me maquillé lo más rápido que pude y les envié un mensaje a mis amigos diciéndoles que llegaría antes de lo planeado. Todavía no había recibido respuesta de Esteban, así que simplemente le dije que iba a salir temprano y que no viniera. Terminé de arreglarme y le dije a Mirko que me iba y que tenía que bajar conmigo. Él seguía sentado en mi escritorio y me ignoró por completo. Me pidió quedarse en mi habitación mientras yo salía porque estaba cansado y quería tomar una siesta. Finalmente fui firme con él, y después de mucho convencerlo, salió conmigo. Me aseguré de pedir un Uber para ir a casa de mi amiga para que él no intentara caminar conmigo. Cuando salimos del edificio, mi Uber ya casi había llegado. Mirko se quedó conmigo, mirando mi teléfono por encima de mi hombro todo el tiempo. Finalmente, llegó mi Uber. Cuando subí, Mirko rodeó el coche e intentó entrar por la otra puerta. No lo podía creer. Me reí y le dije al conductor del Uber que no conocía a ese tipo y que no iba a subir conmigo. El conductor no fue tan educado como yo, y le dijo a Mirko que se bajara, así que lo hizo. Me senté en el coche de camino a casa de mi amiga y finalmente me sentí tranquila por haberme librado de Mirko. Llamé a mi amiga desde el Uber y le conté lo que había pasado, así que ella me dijo que saldría con algunos de sus compañeros de piso a recibirme. El alojamiento de mi amiga no estaba lejos del mío. Tardamos más en llegar en coche que a pie debido al sistema de sentido único en la ciudad, pero en ese momento no me importaba. Llegué en unos 10 o 15 minutos con mi amiga esperándome fuera, y luego entramos a su piso con su grupo de amigos. Había varias personas con ella, y de repente noté que uno de sus compañeros de piso estaba hablando con alguien ligeramente apartado del grupo. Miré y de repente me di cuenta de que estaba hablando con Mirko. Él debió de haber estado mirando la dirección que puse mientras pedía el Uber. Le susurré a mi amiga lo que pasaba, y ella se asustó, así que fuimos inmediatamente a su habitación. Yo estaba muy asustada de que este tipo no me dejara en paz. Se había negado a dejarme sola durante las últimas horas, y ahora me había seguido hasta la casa de mi amiga. Increíble. Honestamente me sentí más segura en ese momento, y ya había conocido a varios tipos raros en mi vida. Así que decidí superarlo pasando un buen rato con mi amiga. Nos sentamos en su cocina charlando y tomando unas copas. Después de un rato hablando con ella, casi olvidé lo que había pasado apenas una hora antes, y me estaba sintiendo cada vez más animada con el vino. La puerta de la cocina se abrió y su compañero de piso masculino entró anunciando que había invitado a un tipo que le había dado marihuana gratis. Ya se imaginan, Mirko entró. Mirko me llamó por mi nombre y se acercó para poner sus manos alrededor de mi cintura por detrás. Me vuelvo bastante confiada cuando bebo, así que no tuve problemas en apartarlo de mí y decirle a todos en tono de broma: sí, este es el tipo que me ha estado siguiendo toda la noche. Ni siquiera lo conozco. Incluso en esta habitación llena de compañeros de piso de mi amiga, no me sentía segura. Se mantuvo alejado de mí por un tiempo, mirándome desde el otro lado de la cocina, pero yo simplemente lo ignoré. Mi amiga podía notar que me sentía incómoda, así que sugirió que fuéramos a beber en su habitación. Unos 30 minutos después de entrar en su habitación, la puerta se abrió de golpe, y Mirko estaba parado allí. Dijo: «Oh, estaba buscando el baño, ¿puedo usar el tuyo?». Mi amiga tenía un baño privado. Ella le dijo que se largara de una vez, y él lo hizo. Honestamente, ya estaba harta de la constante presencia de este tipo, así que decidimos ir al club temprano. Agarramos nuestras cosas, corrimos pasando por la puerta de la cocina y salimos. Mi amiga pidió un Uber y nos subimos para ir al club. Después de un rato, algunos de sus compañeros de piso se unieron a nosotras, pero Mirko no lo hizo. Gracias a Dios. Las personas que estaban en la cocina dijeron que Mirko se fue poco después de vernos irnos, pero ya no había señales de él. Solo intenté disfrutar la noche, pero siendo una estudiante pobre, no podía permitirme más bebidas en el club. A medida que empezaba a sobria, me di cuenta de lo asustada y perturbada que me había dejado toda la noche, y no me sentía segura. Después de solo un par de horas, decidí que solo quería irme a casa y dormir, porque toda esta experiencia me había asustado mucho. Tomé un Uber de regreso, usé mi tarjeta para entrar en mi edificio, subí las escaleras y entré en mi apartamento. Empecé a prepararme para dormir, me puse el pijama y comencé a quitarme el maquillaje. De repente,
Escuché un golpe fuerte en mi puerta. No tenía ni idea de quién podría ser, pero como todavía era relativamente temprano para ser viernes por la noche, pensé que era Esteban. Tal vez finalmente decidió venir. Mi puerta no tenía mirilla, así que caminé hacia la puerta en pijama. La desbloqueé planeando abrirla solo un poco para ver quién era y... ¡bam! La puerta se abrió tan rápido que me empujaron hacia atrás dentro de mi apartamento, y luego me empujaron directamente a mi habitación, que estaba justo enfrente de la puerta principal. En mi pánico me congelé. Luego miré hacia arriba solo para darme cuenta de que Mirko estaba ahora en mi apartamento. La realidad empezó a asimilarse. Mirko acababa de entrar por la fuerza en mi habitación, y ahora estaba atrapada con él. Estaba visiblemente enojado y muy drogado. Cerró la puerta con llave detrás de él y comenzó a divagar sobre cómo yo había sido tan grosera por no invitarlo a entrar con mis amigos, por ignorarlo, por no dejarlo subir al Uber, etc. Estaba aterrorizada, así que corrí hacia mi cama y agarré mi teléfono. Él caminó detrás de mí y comenzó a agarrarme, tocándome todo lo que podía, así que le grité que se apartara de mí. Vio mi teléfono en mi mano e inmediatamente sonrió, y me dijo que abriera la cámara. Estaba aterrorizada, así que hice lo que me pidió, y dijo que quería una foto de los dos juntos. Hice lo que me pidió y tomé una selfie con él mientras él posaba con sus brazos alrededor de mí, besándome en la mejilla y el cuello. Luego me gritó que desbloqueara mi teléfono y lo hice. Me hizo abrir mis mensajes y enviarle a Esteban la selfie de nosotros sentados juntos en mi cama. Esperó a que se enviara y luego agarró mi teléfono y lo dejó sobre el escritorio. Pasó las siguientes 4 o 5 horas sentado en mi escritorio, hablándome continuamente, diciendo cómo yo había sido tan grosera, que alguien tenía que enseñarme modales, cómo tenía que hacer lo que él decía porque era mayor que yo, cómo Esteban no era lo suficientemente bueno para mí, cómo yo era tan hermosa y él sabía que necesitaba estar con él. Me dijo que su novia sabía que él había estado en mi casa esa noche, y que ahora no lo dejaba volver a casa, y que todo era mi culpa. Durante todo el tiempo seguí negociando con él, intentando que se fuera, pero no funcionó. De vez en cuando me recostaba en mi cama o me sentaba sin decir nada. Cada vez que lo hacía, él se levantaba, se acercaba y me abrazaba. Trataba de acostarse conmigo, me acariciaba la cara, intentaba besarme y trataba de quitarme la ropa para tocarme. Cada vez que lo apartaba, se enojaba de nuevo. Volvía a sentarse en el escritorio y seguía gritando. Sabía que este tipo había estado en prisión por algún tipo de crimen violento, así que no quería hacerlo enojar más. Simplemente me quedé allí durante horas, sollozando en silencio, demasiado asustada para intentar salir porque tendría que pasar frente a él para llegar a la puerta. No sabía si podía salir sin enfurecerlo, no podía llamar a la policía porque tenía mi teléfono, y por último, mis compañeros de piso no estaban en casa, así que mis gritos no significaban nada. Mientras estaba sentado en mi escritorio, seguía fumando más marihuana o esnifando alguna otra droga, por lo que estaba cada vez más fuera de sí. Se estaba volviendo más somnoliento mientras fumaba más marihuana, hasta que noté que tenía los ojos medio cerrados y pensé que tal vez tendría una oportunidad. Finalmente, le dije suavemente que iba a ir al baño. Noté que tenía los ojos medio cerrados y me di cuenta de que solo tenía una oportunidad, así que la aproveché. Agarré mi teléfono del escritorio lo más rápido que pude, desbloqueé la puerta y salí corriendo del apartamento. Lo único que siempre recordaré de ese momento es estar llorando mientras presionaba el botón del ascensor al menos 50 veces, porque estaba tan asustada de que él me siguiera. Cuando me subí al ascensor, lo escuché salir de mi apartamento gritando mi nombre, pero las puertas del ascensor se cerraron justo cuando él me vio. Logré bajar y salir del edificio. Corrí alrededor de la esquina del edificio en mi pijama y llamé histéricamente a la policía. Les conté lo que había sucedido y que este tipo había estado en prisión recientemente. En poco tiempo, aparecieron alrededor de 5 coches de policía. Estaba en un estado terrible y llamé a Esteban para contarle lo que había pasado. Él seguía despierto, pero no había venido la noche anterior porque estaba con una chica, que era una amiga, y me dijo que no quería venir ahora porque tenía marihuana encima y no quería estar cerca de la policía. Le dije que viniera a mi apartamento de inmediato, y lo hizo de mala gana. La policía tuvo que forzar la entrada a mi apartamento porque Mirko se había encerrado dentro y había bloqueado la puerta,
Lo arrestaron y terminó yendo a prisión por cargos relacionados con las drogas, pero no por lo que me hizo o intentó hacerme. La policía dijo que no podían procesarlo porque yo había aceptado dejarlo entrar a mi apartamento más temprano esa noche y no había hecho nada físicamente. Claro, olvidémonos de la agresión sexual, el intento de violación y haberme retenido contra mi voluntad en mi propio apartamento. Después de dar mis declaraciones a la policía, volví a mi habitación y vi que todo estaba destrozado. Mirko había tirado cosas y roto otras en un ataque de ira. Me siento tan afortunada de haber salido cuando lo hice, porque no puedo imaginar lo que habría sucedido si me hubiera quedado atrapada en medio de su ira. No sé qué pasó con Mirko después de eso, pero me mudé de ese apartamento unos meses después, y cuando llegó la pandemia, me mudé fuera de esa ciudad para asegurarme de que Mirko nunca me encontrara. Estúpidamente seguí en mi relación abusiva con Esteban por otro año o así, pero luego finalmente me di cuenta de que valía mucho más que aguantar las tonterías de Esteban. Desarrollé un trastorno de estrés postraumático severo por el incidente, al punto que no pude salir de casa durante meses, lo que arruinó todo mi primer año en la universidad. Me tomó hasta ahora poder caminar sola por la calle de noche, y aún me resulta muy difícil estar sola en público. Estoy consciente de que el final de esta historia es muy anticlimático, y ojalá hubiera sido capaz de defenderme mejor, pero me cerré emocionalmente después de todo lo que pasó. No puedo entrar en muchos detalles sobre la agresión sexual y el intento de violación, porque honestamente pensar en eso me hace querer vomitar, pero me doy cuenta de lo afortunada que fui de poder luchar contra él cada vez, porque sin duda, él quería hacerme daño. Después de que todo esto sucedió, comencé a hacer voluntariado con personas en prisión por delitos como agresión sexual, para intentar evitar que reincidieran. Creo que es mi manera de abogar por otros porque no pude abogar por mí misma. Si hay algo que debes llevarte de esto, deja de ser tan amable. Me criaron para ser amable con todos, y ahora me doy cuenta de que ser educada empeoró todo. Ojalá nunca hubiera sido lo suficientemente amable como para recoger drogas para mi ex, o lo suficientemente amable como para dejar que Mirko entrara en mi apartamento cuando me lo rogó. Así que, Mirko, vete al diablo, y por favor, que nunca volvamos a vernos. Esta historia es gracias a mi exnovio. Sí, así como lo escuchan. Lo que voy a contarles me marcó de por vida, y hasta el día de hoy sigo preguntándome cómo pude llegar tan lejos por culpa de alguien que, al final, ni siquiera estuvo allí para enfrentar las consecuencias de sus actos. Mi nombre es Julieta, y lo que van a escuchar no es una historia fácil de contar, ni mucho menos de vivir. Hubo momentos en los que creí que no saldría viva, que mi vida había terminado, y todo por la irresponsabilidad de una persona a la que alguna vez quise. Todo comenzó de manera muy inocente. Yo estaba en una relación con Diego, mi exnovio, desde hacía poco más de un año. No era la mejor relación del mundo, pero yo estaba enamorada, y como suele suceder pasé por alto las señales de alarma. Diego tenía algunos negocios, como solía llamarlos. Nunca me dio demasiados detalles, y yo sinceramente, nunca pregunté demasiado. Me parecía extraño que a pesar de no tener un trabajo estable siempre tuviera dinero. Era de esas personas que vivían sin preocupaciones, y aunque en su momento me parecía atractivo, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo a sus espaldas. Un día todo empezó a desmoronarse. Recuerdo esa tarde con una claridad aterradora. Estaba en mi apartamento, después de un día de trabajo normal, cuando recibí una llamada de Diego. Sonaba agitado, casi desesperado. Me dijo que necesitaba irse del país por unos días, que tenía asuntos que atender en México. No me dio detalles y cuando intenté preguntar me cortó rápidamente. «Es mejor que no sepas», me dijo con un tono que no había escuchado antes. Me quedé desconcertada, pero no insistí. Lo último que me dijo fue que me amaba y que pronto volvería. No lo volví a ver. Las semanas pasaron, y aunque trataba de no pensar demasiado en su ausencia, algo no me cuadraba. Empecé a recibir mensajes de números desconocidos, al principio mensajes extraños, que no parecían tener mucho sentido. ¿Dónde está? Sabemos quién eres. Cosas así. Pensé que era algún tipo de broma, pero pronto esos mensajes se volvieron más insistentes, más agresivos. Tú pagarás lo que él nos debe. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿De qué estaban hablando?
¿Qué deuda? Un día, mientras regresaba del trabajo, sentí que alguien me estaba siguiendo. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía un coche que no dejaba de estar detrás del mío. Al principio pensé que podía ser coincidencia, pero cuando di varias vueltas por el barrio y el coche seguía allí, supe que algo no estaba bien. Mi estómago se revolvió. No sabía qué hacer, así que decidí ir directamente a casa y asegurarme de cerrar todas las puertas y ventanas. Esa noche no pude dormir. El miedo me carcomía. Cada pequeño ruido en la casa me hacía saltar, y los mensajes seguían llegando. Eran más agresivos, más personales. Sabían dónde vivía, sabían a qué hora salía y a qué hora regresaba del trabajo. Sabemos quién eres, Julieta, no podrás esconderte. Pasaron unos días en los que traté de ignorar lo que estaba ocurriendo, pensando que todo era una gran coincidencia o una mala broma. Pero entonces, una noche, las cosas se volvieron mucho más oscuras. Me estaba preparando para acostarme cuando escuché un golpe fuerte en la puerta de mi apartamento. Mi corazón se detuvo. Era tarde, casi la medianoche, y no esperaba a nadie. Dudé durante un segundo, pero el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Julieta, abre la puerta. La voz que escuché al otro lado era áspera, profunda y completamente desconocida. Mi primer instinto fue esconderme. Sabía que no debía abrir. Algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera. Me acerqué sigilosamente a la ventana, y lo que vi afuera me heló la sangre. Había al menos 3 hombres, todos vestidos de negro, parados frente a mi puerta. No parecían tener buenas intenciones, y al verlos, un terror indescriptible me invadió. Mi cuerpo temblaba mientras trataba de decidir qué hacer. El golpe en la puerta se volvió ensordecedor, y las amenazas empezaron. Sabemos que estás ahí. Abre ahora, o esto se va a poner peor. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lograran abrir la puerta. Tal vez minutos, tal vez segundos. Lo que sé es que cuando entraron, yo ya estaba completamente aterrada, acurrucada en un rincón del apartamento. Fueron rápidos. Uno de ellos me agarró de los brazos, mientras otro cerraba la puerta detrás de ellos. Sus manos eran frías y no mostraban ninguna emoción mientras me ataban las muñecas. Tú pagarás por lo que Diego nos debe, me dijeron mientras me arrastraban hacia afuera. Me llevaron en una camioneta oscura. No podía ver nada a través de las ventanas, pero sabía que estábamos saliendo de la ciudad. Traté de gritar, pero uno de ellos me cubrió la boca con fuerza y me susurró al oído. Cállate, o te va a ir peor. El miedo que sentí en ese momento no lo había experimentado nunca en mi vida. Mi mente intentaba desesperadamente encontrar una manera de salir de esa situación, pero estaba completamente a su merced. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, llegamos a lo que parecía ser un almacén abandonado. Me bajaron a rastras, y dentro me tiraron al suelo. El lugar olía a humedad y a óxido. Había varios hombres allí, todos con caras duras y serias. Sabía que algo terrible estaba por suceder. Entonces comenzó la verdadera pesadilla. Me ataron a una silla y uno de los hombres, el que parecía estar a cargo, comenzó a hacerme preguntas. ¿Dónde está Diego? Me repetía una y otra vez. No tenía respuestas para darle. No sabía dónde estaba mi exnovio. Les dije la verdad, pero ellos no me creyeron. No mientas, me decía mientras me miraba con odio. Fue entonces cuando comenzó a golpearme. El primer puñetazo me dejó aturdida. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca, pero no podía hacer nada. Estaba completamente indefensa. Los golpes continuaron. Mi cuerpo dolía en cada parte, pero lo peor estaba por venir. Uno de ellos sacó un encendedor y una barra de metal. No entendí lo que iba a hacer hasta que vi cómo la calentaba al rojo vivo. Mi corazón se aceleró. Intenté suplicar, decirles que no sabía nada, pero ellos no me escuchaban. Todo lo que querían era información que yo no tenía. El dolor fue insoportable. Quemaron mis brazos, mis piernas, y cada vez que gritaba, parecía que disfrutaban más. Quería morir en ese momento, solo para que todo terminara. Pero no pararon ahí. Sacaron cuchillos y comenzaron a cortarme lentamente. Las heridas no eran profundas, pero el dolor era insoportable. Quería gritar, pero ya no tenía fuerzas. Estaba al borde del desmayo cuando finalmente se detuvieron. «Escucha», dijo el hombre a cargo, «si no pagas lo que Diego nos debe, vamos a seguir. Y la próxima vez no será tan suave».
No tenía idea de cuánto era la deuda, ni siquiera sabía qué era lo que Diego había hecho. Pero estaba claro que estas personas no se detendrían hasta que obtuvieran lo que querían. Después de horas de tortura, finalmente me dejaron sola en el almacén, atada y lastimada. El frío me envolvía, pero no podía hacer nada. Mi mente no paraba de repetirme una y otra vez que esto era culpa de Diego, de cómo él se había escapado dejándome sola para enfrentar algo que yo ni siquiera entendía. Finalmente, después de lo que parecieron días, pero en realidad solo fueron horas, algo cambió. Escuché voces afuera, gritos. Era mi padre. Mi padre había conseguido reunir el dinero para pagar el rescate. Había vendido sus 2 camionetas para reunir los cerca de $100,000 que ellos exigían. No sé cómo lo hizo, ni cómo logró encontrarme, pero en ese momento, fue como si el mundo volviera a tener sentido. Sabía que todo iba a estar bien, o al menos eso esperaba. Cuando los hombres recibieron el dinero, me soltaron, pero no sin antes advertirme que si decía algo, si intentaba contactar a la policía, vendrían por mí de nuevo. Me dejaron tirada en el suelo mientras ellos desaparecían, y fue entonces cuando mi padre corrió hacia mí. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Alivio, dolor, miedo. Todo mezclado en una sola sensación. Mientras me abrazaba, todo lo que pude hacer fue llorar. Mi padre había hecho lo imposible para salvarme, pero mientras tanto, Diego había desaparecido. Se había ido del país sin saber lo que había pasado, sin enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Se había escapado, dejándome enfrentar sola algo que nunca debía haber vivido. No puedo describir el odio que sentí en ese momento, el resentimiento y la rabia hacia él por haberme metido en una situación tan peligrosa, por haber huido sin importarle lo que me pasara. Después de que mi padre me rescatara, me llevaron al hospital. Mis heridas no eran tan graves como parecían, pero cada marca en mi cuerpo era un recordatorio de lo cerca que había estado de morir. Tenía quemaduras en los brazos y las piernas, cortes que dolían incluso con el roce más leve, y moretones que cubrían prácticamente todo mi cuerpo. Físicamente sabía que con el tiempo sanaría, pero emocionalmente, eso era otra cosa. El trauma de esa experiencia aún me perseguía, y sabía que me costaría mucho tiempo superarlo. Durante las horas en el hospital, mi padre no se separó de mi lado. Quería preguntarle tantas cosas, quería saber cómo había conseguido el dinero, cómo había encontrado a esa gente, cómo había logrado que no me mataran. Pero no tenía fuerzas. En su lugar, solo me quedé en silencio, con lágrimas en los ojos, sabiendo que le debía mi vida. Luego, con el tiempo, mi padre me contó lo que tuvo que hacer para conseguir los $100,000. Vendió las 2 camionetas que usaba para su trabajo, hipotecó la casa y pidió ayuda a amigos y familiares. Me dolía en el alma saber que él había sacrificado tanto por culpa de alguien que no valía nada. Todo por Diego. Un hombre que había arruinado mi vida y la de mi familia. Después de salir del hospital intenté reanudar mi vida, pero no era fácil. Mi confianza había desaparecido. Cualquier ruido extraño me hacía saltar, y la simple idea de estar sola en casa me aterraba. Durante semanas no podía dormir sin dejar todas las luces encendidas. Mi mente no podía apagar el recuerdo de aquellas horas en el almacén, de los gritos, del dolor, de los hombres que no mostraban ni una pizca de compasión. Lo que más me dolía era saber que todo esto había pasado porque Diego había huido. Me sentía traicionada, pero más que eso, me sentía impotente. Había confiado en él, lo había amado, y él me había dejado sola para enfrentar algo que ni siquiera había sido mi culpa. Con el tiempo, empecé a investigar lo que había sucedido con Diego. Quería saber dónde estaba, qué había hecho, y si sabía lo que me había ocurrido. Lo que descubrí me dejó sin palabras. Diego había huido del país el mismo día que me secuestraron. Se había ido a México, y desde entonces no había vuelto a aparecer. Ni siquiera había intentado contactarme, no para disculparse ni para saber si estaba bien. Simplemente, desapareció. Intenté encontrar información sobre su deuda, sobre los negocios que siempre decía tener, pero todo era confuso. Nadie sabía exactamente en qué estaba metido, pero lo que estaba claro es que le debía una gran cantidad de dinero a personas muy peligrosas. Personas que no dudaron en usarme como medio para cobrar lo que él les debía. Nunca se supo más de Diego. Algunos dicen que sigue en México, escondido, tratando de rehacer su vida.
Otros creen que él también fue víctima de la misma mafia que me secuestró. Pero, sinceramente, ya no me importa lo que le haya pasado. Para mí, Diego dejó de existir el día que me traicionó, el día que decidió huir en lugar de enfrentar sus problemas y protegerme. Lo que sí sé es que esa experiencia me cambió para siempre. Aprendí, de la peor manera, a no confiar ciegamente en nadie, a cuestionar todo, incluso cuando algo parece inofensivo, a no quedarme callada cuando algo no está bien. Pasé mucho tiempo en terapia tratando de superar lo ocurrido, tratando de recuperar la confianza en el mundo, pero la verdad es que algunas heridas no se curan tan fácilmente. Mi padre, aunque nunca lo dijo directamente, quedó profundamente marcado por lo que pasó. Sabía que había hecho todo lo posible por salvarme, pero el costo fue alto. La pérdida de sus camionetas significó que tuvo que dejar su trabajo por un tiempo, y aunque logró reponerse con el tiempo, el sacrificio que hizo por mí es algo que nunca podré olvidar. Le debo mi vida, y no hay un solo día en que no me sienta agradecida por todo lo que hizo para rescatarme. Y aunque al final fui liberada, y aunque los hombres que me secuestraron se fueron sin causarme más daño, la sensación de estar vigilada, de que algo malo podría pasar en cualquier momento, nunca se ha ido del todo. No sé si algún día lograré sentirme completamente segura de nuevo, pero lo que sí sé es que jamás volveré a ser la misma persona ingenua que fui antes de conocer a Diego. En resumen, esta es la historia de cómo mi exnovio casi me arruina la vida. Una historia que me da vergüenza contar, pero que siento que debe ser escuchada, porque a veces las personas en las que más confiamos son las que más daño pueden hacernos, y si hay algo que aprendí de todo esto, es que nunca debes quedarte callada. No importa lo aterrador que sea enfrentar la verdad, el silencio puede ser mucho más peligroso.